Buenos días, chicos. Vamos a ahora explicar el tema de ecuaciones trigonométricas. Lo primero que necesitamos para poder resolver ecuaciones trigonométricas es tener bien claro el concepto de las relaciones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente principalmente, para el círculo trigonométrico completo, es decir, para los 4 cuadrantes. Para eso lo que vamos a hacer es dibujar un círculo trigonométrico e ir explicando cómo se obtienen las relaciones trigonométricas principalmente de los ángulos notables en el segundo, tercer y cuarto cuadrante, considerando que ya se explicó cómo se construye la tablita de los ángulos notables en el primer cuadrante. Entonces, ponemos aquí relaciones trigonométricas en todos los cuadrantes. Vamos a comenzar dibujando el sistema de ejes cartesianos que trabajamos siempre. Lo voy a hacer con regla. Perdón que tape aquí, pero necesito hacerlo bien de frente. Ya lo van a poder ver. Para que quede más prolijo y sobre todo para que salga bien, ¿sí? Marcamos el eje ahí, ¿sí? Como lo ven ahí. Marco en perpendicular el eje X. Ustedes lo pueden hacer en este caso con hoja cuadriculada o con un par de escuadras también sale. ¿Sí? Marco el eje X. Creo que aquí estamos. Y ahora lo que voy a marcar con un compás un poquito improvisado, voy a dejar la escuadra por aquí. Lo que voy a marcar con un compás un poquito improvisado es un círculo trigonométrico. Ustedes lo pueden hacer con su respectivo compás, para que esto se pueda ver claramente, ¿sí? Es una cuerdita común y corriente. Tomamos el fibrón y vamos a tratar de dibujar de la forma más prolija que se pueda un círculo, el círculo trigonométrico. Tomamos ahí, aquí, ahí y cerramos ahí. Bueno, no queda exactamente cerrado porque es difícil manejar esto, pero la idea va a salir bien de todos modos. Lo segundo que marcamos es división de los cuadrantes. Recuerden que los cuadrantes se definen desde el primer cuadrante, que es donde X e Y son ambos positivos, y siempre siguiendo el sentido, es decir, siguiendo este sentido, vamos a tomar entonces el segundo cuadrante, el tercer cuadrante aquí y el cuarto cuadrante aquí abajo, ¿sí? Con la idea es sacar un ángulo de referencia y a partir de eso tomar las funciones o las relaciones de seno y coseno. Para eso tengo aquí una escuadra, la escuadra común 30-60, donde este ángulo es de 30 grados y este ángulo de aquí arriba es de 60 grados, que son dos de los ángulos notables que venimos trabajando. Marco entonces un ángulo de 30 grados, tomando la escuadra. Bien, esto es de 30 grados. Y teniendo en cuenta que en el círculo trigonométrico es una circunferencia de radio 1,
Tenemos entonces que la hipotenusa es 1, y si dibujo aquí los catetos opuestos, los catetos adyacentes, es decir, en este caso el cateto opuesto es este de aquí, lo dibujamos bien en perpendicular, este es el cateto opuesto, y este de aquí abajo es el cateto adyacente, lo borro a esto que está en negro, lo pongo aquí en verde, esto es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si la circunferencia es de radio 1, la hipotenusa vale 1 entonces, y por las relaciones de seno y coseno sabemos que el seno de 30 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si la hipotenusa vale 1, este segmento en rojo es el seno de 30 grados, mientras que este segmento en verde es el coseno de 30 grados porque termina siendo cateto adyacente sobre hipotenusa. Si la hipotenusa es 1, este segmento en verde es el coseno de 30 grados. De este triángulo vamos a ver cómo se encuentran las relaciones correspondientes a los ángulos notables en los cuadrantes, ¿sí? Lo segundo que tenemos que marcar en este caso es cuánto valen las relaciones de seno y coseno en los demás cuadrantes. En este caso lo vamos a poner aquí arriba, al lado del nombre del cuadrante. La relación de seno es positiva en el primer cuadrante y la de coseno también. En el segundo cuadrante la relación de seno sigue siendo positiva, mientras que la de coseno pasa a ser negativa. En el tercer cuadrante la relación de seno es positiva y la de coseno es negativa, y la de coseno también es negativa, ¿sí? Las dos negativas en el tercer cuadrante. Mientras que en el cuarto cuadrante la relación de seno sigue siendo negativa, mientras que la de coseno pasa a ser positiva, ¿sí? ¿Esto por qué se produce? Esto se produce básicamente porque la relación de seno, que es un segmento vertical, se está midiendo en el eje Y, y el eje Y es positivo en el primer y segundo cuadrante, seno positivo en el primer y segundo cuadrante, y negativo en el cuarto y en el tercero. Mientras que la relación de coseno se mide en el eje de las X, porque es un segmento horizontal, y el eje de las X es positivo en el primer y cuarto cuadrante, como es la función coseno, y negativo en el segundo y en el tercero. Bien, de eso ahora vamos a ver los otros tres triángulos en los tres cuadrantes que faltan para ver cuál es la relación de seno y coseno en los cuadrantes restantes. Como pueden ver, voy a trabajar de vuelta con la escuadra. Aquí lo que tenemos en definitiva es este triángulo, ¿sí? Si ustedes dan vuelta, este triángulo va a quedar un triángulo de esta forma, ¿sí o no? Bien, entonces marquemos ese triángulo en cuestión y esto nos quedaría algo similar a esto, ¿sí? Donde, bueno, lo cierro aquí el triángulo, donde de vuelta este triángulo tiene cateto opuesto, tiene cateto adyacente, ¿sí? El cateto opuesto sería el que vamos a dibujar aquí. Y el cateto adyacente es este. Si ustedes se fijan, en definitiva los dos triángulos, queda un poquito torcido, si ustedes se fijan los dos triángulos son en definitiva iguales. Este triángulo aquí lo único que hizo es darse vuelta para aquí. O sea que este segmento mide lo mismo que este segmento. Y este segmento en verde mide lo
mismo que este segmento en verde. Uno podría pensar entonces que las relaciones de seno y coseno son iguales para ese ángulo, pero simplemente hay que tener en cuenta que los signos van a cambiar, ¿sí? Es decir que mientras el seno de 30 aquí vale 1/2, ¿sí? Lo sabemos de la tablita, el seno de este ángulo, que ya vamos a ver cuánto es, también vale 1/2 porque el signo es positivo. Mientras que si el coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2, y lo sabemos de la tablita, el coseno de este ángulo va a ser por el signo que tenemos aquí, menos raíz de 3 sobre 2. Ahora lo que tenemos que analizar es cuánto vale ese ángulo en cuestión, ¿sí? ¿Este ángulo de aquí es de 30 grados? La respuesta es no, porque 30 grados es esto. Desde aquí hasta aquí, ¿sí? Este ángulo es 30 grados, igual que este. Pero recuerden que cómo se miden los ángulos. Los ángulos se miden siempre desde el semieje positivo de las X hasta el segmento en cuestión del ángulo. Es decir, que este ángulo de aquí no es de 30 grados, sino que es de 80 menos 30 grados. Es decir, esto es 180 grados menos 30 grados. Esto nos queda 150 grados. ¿Sí? Resumiendo, podemos decir que el seno de 30 es igual al seno de 150, también en su signo. Mientras que el coseno de 30 es igual, sin tener en cuenta el signo, al coseno de 150. Por supuesto que, yendo al análisis en profundo, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, mientras que el coseno de 150 por este signo nos va a quedar menos raíz de 3 sobre 2. Bien, ahora haciendo el análisis de los otros cuadrantes, nos va a quedar la misma idea. Ya lo pasamos un poquito más rápido. Si tomo este mismo triángulo que teníamos aquí y lo doy vuelta para aquí, nos quedó la relación para el segundo cuadrante. Si el triángulo lo doy vuelta en este sentido, obtengo la relación para el tercer cuadrante. Lo puedo marcar, lo hacemos un poquito más rápido. ¿Sí? Y el triángulo de aquí, ¿de cuánto va a quedar? En este caso va a ser 180 hasta aquí, más este ángulo que es de 30 grados, o sea que aquí vamos a tener 180 grados más 30 grados, nos queda 210 grados. Con lo que podemos decir, teniendo en cuenta el signo, que si el seno de 30 es igual a 1/2, el seno de 210 es igual a menos 1/2. Del mismo modo, si el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, el coseno de 210 es menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Esa es la relación que usamos entonces para el tercer cuadrante. Por último, si pasamos al cuarto cuadrante, voy a borrar esto de aquí, lo podemos poner así. El triángulo, ¿cómo pasa a ser? De este y se arma el lado. En este caso, me voy a poner aquí para dibujarlo. Ya doy lugar. Y esto queda ahí. ¿Sí? Este ángulo de aquí quedó un poquito corrido. Este ángulo de aquí, ¿qué amplitud tiene? El concepto es el mismo que para los otros casos. Si hago un giro completo desde aquí hasta aquí, tengo 360 grados, entonces a 360 grados le tengo que restar 30 grados y el ángulo que se obtiene aquí es de 360 grados menos 30 grados, es decir, de 330 grados. Teniendo en cuenta los signos, el seno negativo y el coseno positivo, decimos, si el seno de 30 es
1/2. Seno de 330 es menos 1/2. Del mismo modo, si el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, el coseno de 330 es también raíz de 3 sobre 2 porque el coseno positivo es cuarto cuadrante. Haciendo entonces un resumen de esto, pongamos cómo se trabajan los ángulos en cada uno de los cuadrantes que están faltando. En este caso, el primero sale de la tablita que tenemos de los ángulos notables. Para el segundo cuadrante, lo que vamos a trabajar es el ángulo equivalente tomando siempre 180 grados menos el ángulo correspondiente al primer cuadrante, ¿sí? Para el tercer cuadrante, trabajamos tomando 180 grados más el ángulo correspondiente al primer cuadrante, lo mejor aquí, más alfa. Y para el cuarto cuadrante, es 360 grados menos el ángulo en cuestión, ¿sí? Menos el ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar un par de ejemplos, ¿sí? Un par de ejemplos de cómo funcionan estos casos para algunos casos en particular. A partir de ahí vamos a comenzar a trabajar con ejemplos puntuales de ecuaciones trigonométricas sencillas primero y después un poco más complejas, ¿sí? Bueno, vamos ahora a hacer un par de ejemplos para mostrar cómo funcionan estos tres casos, uno en cada cuadrante, y a partir de ahí vamos a comenzar a resolver ecuaciones trigonométricas primero bien sencillas y después les vamos a ir subiendo un poquito el nivel de complejidad. Por ejemplo, si alfa es igual a 30 grados, como teníamos en el círculo, en el primer cuadrante, ¿qué es lo que sé? En el primer cuadrante sé que el seno de 30 grados es igual a 1/2 y el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Eso en el primer cuadrante. Ahora, si lo aplicamos al segundo cuadrante, ¿qué nos va a quedar? Que 180 grados menos alfa es igual a 150 grados, tal cual como tenemos marcado aquí en el círculo trigonométrico. ¿Bien? Entonces, para el segundo cuadrante, ¿cómo nos quedan las relaciones de seno y coseno? El seno de 150 grados va a ser igual a 1/2, este valor es exactamente el mismo y me fijo el signo de la relación. ¿Dónde observo el signo de la relación? En esto que tenemos aquí, que bueno, para un examen se lo tendrán que aprender. El seno es positivo, el coseno es negativo. Entonces, en ese caso, el seno de 150 queda con el mismo signo que el seno de 30. Y para el coseno de 150, como en el segundo cuadrante es negativo, como mostramos en el círculo, esto nos va a quedar menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Eso para un ejemplo en el segundo cuadrante. Si tomamos ahora otro ejemplo, si decimos por ejemplo si alfa es igual a 45 grados, en el primer cuadrante tenemos que el seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2, que eso ya lo saben de la tabla que se construyó, y el coseno de 45 grados también es raíz de 2 sobre 2. Ahora, si tomamos la relación para el tercer cuadrante, que tenemos 180 grados más alfa, ¿qué nos va a quedar? 180 grados más alfa, es decir, más 45, esto nos va a quedar 225 grados, y entonces en el
tercer cuadrante en cuestión, el seno y el coseno de 225, ¿cuánto nos va a dar? El seno de 225, tomo el mismo valor, raíz de 2 sobre 2, pero observo que en el círculo que tenemos aquí, que el seno y el coseno son ambos negativos en el tercer cuadrante, por lo tanto el seno de 225 grados es menos raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 225 grados también nos queda menos raíz de 2 sobre 2. Por último, pongamos ahora un ejemplo para el cuarto cuadrante. Pongamos el ángulo notable que nos está faltando. Si alfa fuese igual a 60 grados, en el primer cuadrante las relaciones que conocemos nos dicen que el seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 60 grados es igual a 1/2. ¿Sí? Ahora, si tomamos la relación para el cuarto cuadrante, lo que tenemos que hacer es calcular 360 grados menos alfa, o sea que en este caso nos queda 300 grados. Y en el cuarto cuadrante vamos a tener que el seno de 300 grados va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Y con qué signo colocamos el seno? Con el signo que tenemos marcado aquí, ¿sí? El seno es negativo en el cuarto cuadrante, o sea que nos queda menos raíz de 3 sobre 2, mientras que el coseno de 300 grados, el coseno es positivo en el cuarto cuadrante, en este caso nos queda igual a 1/2, ¿sí? Esta es la idea de cómo se hace para encontrar las relaciones de los ángulos notables en los demás cuadrantes. Ahora lo que vamos a hacer, voy a borrar esto, ¿sí? Vamos a borrar esto y tomando el círculo y a este resumen como referencia, vamos a comenzar a resolver ecuaciones trigonométricas sencillas primero y más complejas después. Borramos aquí. Y comencemos ahora con una ecuación trigonométrica bien sencilla. Pongamos entonces aquí ecuaciones trigonométricas puntualmente. Ecuaciones trigonométricas. Y pongamos el primer ejemplo. En este caso es un ejemplo donde ya tenemos despejada la relación, en este caso de seno. Nos dice la ecuación seno de x igual a 1/2. Bien, tenemos que básicamente encontrar los valores de x que hacen que el seno de ese valor me dé igual a 1/2. Automáticamente, ¿en qué piensan primero? En el seno de 30 grados. ¿Sí? Conocen las relaciones trigonométricas. Dicen que el seno de 30 es efectivamente igual a 1/2, entonces dicen automáticamente que x vale 30 grados. Lo cual está perfecto, pero la pregunta que les hago es si esta es la única solución que tiene. Fíjense que habiendo trabajado en el círculo, habíamos visto que para 150 grados, ¿sí? El seno de 150 era en valor y en signo el mismo que el seno de 30. O sea que ahí también nos debería salir 150 grados. ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? Bien, sencillo. Hacemos el siguiente análisis o consideración. Observamos que el 1/2 que tenemos aquí es positivo. Automáticamente nos fijamos que la función o relación del seno es positiva en el primer y segundo cuadrante, o sea que vamos a tener una solución en el primer cuadrante, esta, y otra solución en el segundo cuadrante. Lo que podemos marcar es cuáles son los cuadrantes donde
vamos a tener las soluciones en el primero, en el segundo, y encontrar las soluciones para cada uno. En el primer cuadrante es sencillo, en este caso nos queda que la primera solución es de 30 grados. ¿Y cómo hago para encontrar la solución en el segundo cuadrante? Para encontrar x2. Para encontrar la solución en el segundo cuadrante voy al resumen que ya tenemos marcado y me dice que el ángulo equivalente en el segundo cuadrante se obtiene como 180 menos alfa. Entonces, haciendo 180 grados menos 30 grados, obtengo efectivamente el ángulo de 150 grados. Por último, lo que hay que hacer es dar el conjunto solución, pero recuerden que aquí lo correcto es dar la expresión de los ángulos en radianes, entonces nos tomemos la molestia de colocar ambos en radianes. x1, 30 grados, esto equivale a pi sextos, o pi sobre 6, a un sexto de pi, como quieran decirle, y x2, ¿cómo se obtiene? Esta misma relación de 180 menos el ángulo se puede expresar como 180 equivale a pi, el ángulo es pi sextos, y esto nos queda 1 menos pi sextos, 5 sextos de pi. El conjunto solución, en definitiva, nos queda entonces pi sobre 6 y 5 sextos de pi. Una cosa que no marqué, que para este ejemplo tal vez no era tan importante, pero sí lo es a la hora de un examen, es tener en cuenta el intervalo donde vamos a considerar las x de la solución. En este caso, y prácticamente para todos los ejemplos que vamos a hacer, vamos a considerar que x está en el intervalo entre 0 y 2pi, es decir, una vuelta completa en el círculo trigonométrico. Pero a veces tengan presente que en los exámenes estos valores pueden estar cambiados. Me podrían pedir, por ejemplo, las soluciones en el intervalo entre 0 y pi, y tendría que analizar si las respuestas que obtuve dando una vuelta completa van o no van en el conjunto solución. Bien, a medida que vayamos trabajando, vamos a ir marcando bien el intervalo de trabajo. Pasamos ahora entonces a dar otro ejemplo. Borramos esto y le vamos a ir subiendo la dificultad a medida que vayamos avanzando. Borramos aquí, dejo eso mismo ahí arriba, ¿sí? Vamos a seguir trabajando en el intervalo entre 0 y 2pi y pasamos a trabajar ahora con el siguiente ejemplo. En este caso va a ser una relación de coseno, ¿sí? Coseno de x igual a menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Bueno, lo primero que observamos es que esta relación es negativa, lo que nos está marcando que nuestras respuestas, considerando que estamos dando una vuelta completa, están en el segundo y tercer cuadrante, donde la relación de coseno es efectivamente negativa, ¿sí? Los cuadrantes que tenemos que considerar son el segundo y tercero. Segundo cuadrante, tercer cuadrante. Ahora, ¿cómo podemos hacer para resolver esto y utilizar el resumen que tenemos aquí? Lo que sabemos de antemano es que el coseno de cuánto me da raíz de 2 sobre 2. De la tablita que tenemos de los ángulos notables del primer cuadrante, sabemos que el coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Este 45 grados es el alfa que habíamos marcado aquí, que hace de ángulo del primer cuadrante. En el ejemplo anterior, ese alfa valía 30 grados. En este caso es 45. Entonces, la primera solución, ¿cómo nos queda? La primera solución, la que está asociada al segundo cuadrante, la obtenemos utilizando la relación de
el segundo cuadrante, es decir, 180 grados menos alfa menos 45 grados, esto nos queda 135 grados. Y la segunda solución, x2, la que está en el tercer cuadrante, se obtiene utilizando la relación del tercer cuadrante, es decir, 180 grados más alfa, o sea, más 45 grados, esto nos queda igual a 225 grados. Es la última vez que lo trabajamos con el sistema sexagesimal para los ángulos. A partir de los siguientes ejemplos ya vamos a trabajar directamente con radianes. Hacemos la conversión, nos queda x1 igual a pi menos 45 grados, que es pi sobre 4, y esto nos queda 3/4 de pi. Para la segunda solución, lo que tenemos es pi más pi sobre 4, y esto nos queda 5/4 de pi. Por último, el conjunto solución para este ejemplo, siendo que ambas soluciones están entre 0 y 2pi, nos queda 3/4 de pi, 5/4 de pi. Bien, pasemos entonces ahora a hacer un siguiente ejemplo. Pasemos a ver ejemplos un poquito más elaborados. Borremos esto. Y pongamos ahora un ejemplo donde aparezca otra relación trigonométrica, por ejemplo el caso de la tangente. ¿Sí? Tangente de x igual a 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Bien, no hay que complicarse mucho con el caso de la tangente. Ustedes saben que la tangente se puede expresar como seno sobre coseno. Entonces, yendo al círculo trigonométrico, es fácil ver los signos que toma la tangente en cada cuadrante, y las relaciones de los ángulos que se utilizan son exactamente las mismas. Para el primer cuadrante la tangente es positiva porque me queda seno sobre coseno, positivo sobre positivo, positivo. Para el tercer cuadrante la tangente también es positiva porque nos queda negativo sobre negativo, menos con menos, más, también es positiva en el tercer cuadrante, mientras que en el segundo y en el cuarto la tangente es negativa porque nos queda más dividido menos, menos, menos dividido más, menos. Con lo cual, en nuestro ejemplo, como 1 sobre raíz de 3 es un número positivo, automáticamente sabemos que los cuadrantes tienen que ser el primero y el tercero. Los cuadrantes en cuestión que vamos a tomar van a ser el primer cuadrante y el tercer cuadrante. Como tenemos el primer cuadrante, la primera solución sale directo, sabiendo que pi sobre 6, es decir, 30 grados, hace que la tangente sea 1 sobre raíz de 3. No es muy difícil verlo. Si ustedes hacen el seno de 30, un medio, sobre el coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, y hacen las simplificaciones, van a obtener 1 sobre raíz de 3. La segunda solución, la que está asociada al tercer cuadrante, la obtengo con la relación que ya estuvimos marcando, sería 180 grados, o sea, pi más, ¿sí?, pi sobre 6, y esto me va a quedar 7/6 de pi. Si observan, a medida que vamos avanzando, los ejercicios se van resolviendo cada vez un poquito más rápido. Por último, nunca nos olvidamos de dar el conjunto de solución. El conjunto de solución nos queda pi sobre 6,
7/6 de pi. ¿Sí? Entonces ya mostramos aquí un ejemplo con seno, un ejemplo con coseno y un ejemplo con tangente. Bueno chicos, seguimos ahora con otro ejemplo. En este caso vamos a trabajar con el siguiente ejercicio que aparecía en el ejercicio 16, el inciso B, que tenemos 2 seno cuadrado de x menos coseno de x menos 1 igual a 0, ¿sí? En este caso lo que tenemos que intentar es llevar una de estas dos a la misma relación para poder agruparlos y trabajarlos como una ecuación cuadrática. En este caso lo que podemos hacer es trabajar con el seno cuadrado de x y reemplazándolo a partir de la relación que sale de la identidad fundamental trigonométrica. La identidad fundamental que nos dice, la identidad fundamental nos dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. En este caso, como necesito el seno cuadrado, despejo el seno cuadrado de x y nos queda que esto es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x, que es lo que vamos a reemplazar en cuestión ahí. Entonces, reemplazando, obtenemos 2 por 1 menos el coseno cuadrado de x menos el coseno de x menos 1 igual a 0. Distribuyendo el 2, esto nos queda 2 menos 2 por coseno cuadrado de x menos coseno de x menos 1 igual a 0. Acomodando un poquito nos va a quedar menos 2 por coseno cuadrado de x menos coseno de x 2 menos 1 más 1 igual a 0. Y si se fijan aquí, en definitiva lo que nos queda es una ecuación cuadrática donde la variable termina siendo coseno de x, pero la mejor forma de resolverlo para no complicarnos demasiado es proponiendo un cambio de variable. En ese caso lo que vamos a decir es que el coseno de x va a ser igual a alguna letra z. Lo remarquemos aquí porque es importante recordar que después hay que volver sobre x. Y al hacer este cambio lo que nos queda es, en definitiva, menos 2 por z cuadrado menos z más 1 igual a 0, que no es otra cosa que una ecuación cuadrática en función de z, la cual resolvemos con la fórmula de la resolvente, es decir, con lo cual z1, 2 va a quedar igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 por a por c nos queda más 8, todo sobre 2 por a, o sea, menos 4. Con lo que z1 nos queda, entonces, esta raíz da 3, 1 más 3, 4, sobre menos 4, menos 1, y z2 nos queda 1 menos 3, menos 2, sobre menos 4 nos queda un medio. ¿Bien? Aquí importante tener en cuenta que el conjunto solución no es menos 1 y un medio, porque estas son soluciones para la ecuación respecto a z, y nosotros tenemos que sacar soluciones respecto a la variable x, que es donde está escrita la ecuación. Para sacar las soluciones respecto a x tenemos que volver al cambio de variable propuesto y en definitiva resolver esto para cada uno de los dos zetas es la parte de lo que sería la ecuación trigonométrica en sí. Borro esta parte de aquí que ya utilizamos y pasemos entonces a resolver el ejercicio volviendo a la variable x. Tenemos entonces que coseno de x es igual a z, que lo sacamos del cambio de variable propuesto, y para la primera alternativa, es decir, para el primer z, nos va a quedar que el coseno de x es igual a menos 1, y si vamos al círculo trigonométrico, ustedes sabían que
el coseno de 0 es 1. Recuerden que se mide en el eje X. A medida que se va moviendo el ángulo, aquí el coseno de 90 es 0, lo mido en el eje X. Y cuando bajo hasta aquí, el coseno de 180 grados, o sea de pi, es menos 1, que en definitiva es nuestra solución. De aquí sacamos que X tiene que ser igual a pi, es decir, 180 grados. Y para la segunda alternativa, coseno de X igual a Z2, o sea, a 1/2, repetimos el proceso que estuvimos repitiendo a lo largo de toda la clase. En este caso, tenemos el coseno positivo, entonces los cuadrantes en cuestión donde vamos a trabajar son el primero y el cuarto. Y la primera solución de esta parte la voy a llamar X2. La que sale del primer cuadrante es la que me hace el coseno igual a 1/2. El coseno es igual a 1/2 para 60 grados, o sea, para pi sobre 3. Y la tercera solución del ejercicio total, la que viene del cuarto cuadrante, se obtiene utilizando la relación que habíamos marcado aquí. O sea, en este caso va a ser 2pi menos pi tercios, es decir, 360 grados menos el ángulo, y esto obtenemos un resultado de 5 tercios de pi. Con lo que la solución final del ejercicio nos queda conjunto solución y dentro ponemos las tres soluciones que obtuvimos. Ordenadas nos quedan pi sobre 3, ¿sí? Pi y 5 tercios de pi, ¿sí? Volviendo a remarcar, obviamente, que el ejercicio, tal cual la consigna, pedía que la solución para x esté en el intervalo entre 0 y 2pi. Bien, hacemos entonces ahora otro ejemplo, un ejemplo aparte donde, en este caso, el intervalo donde nos pidan trabajar x sea distinto, para que vean cómo se hace. Donde nos piden resolver la siguiente ecuación. Esta un poquito más compleja. Coseno de x menos 1/4 por la secante de x igual a 0. Pero el ejercicio en este caso nos dice que hay que tener el cuidado de que la solución x tiene que estar comprendida en el intervalo que va desde 0 hasta pi solamente. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado con eso porque en vez de dar una vuelta completa, de 0 hasta pi solamente estamos dando media vuelta. Es decir, solamente estamos considerando el primer y el segundo cuadrante. Es un detalle muy importante porque muchas veces en los parciales el error no está en el cálculo de la ecuación, sino en dónde hay que dar la respuesta. Bien, a medida que vayamos resolviendo, vamos a ir viendo cuáles soluciones son válidas y cuáles no. Para resolver esto no hay mucho más que hacer. El coseno de x los dejamos como está. Vamos a pasar este término que está restando sumando al otro miembro, o sea, 1/4 por la secante de x. Y después esto nos queda coseno de x igual a... Aquí tenemos 1/4 y la secante ustedes saben que es ¿cuánto? ¿Cuál es su relación respecto a las otras tres relaciones trigonométricas? Ustedes saben que la secante de x es 1 sobre el coseno de x. Con lo cual esto directamente lo voy a escribir como 1 sobre 4 por el coseno de x. Una vez que tengo esto, el despeje es sencillo, paso el coseno multiplicando al otro miembro, nos queda coseno cuadrado de x igual a 1/4, y al pasar la raíz cuadrada al otro miembro, lo que sería aplicar raíz cuadrada miembro a miembro, esto nos va a quedar coseno de x igual a más y menos 1/2. Bien, entonces, de aquí podemos observar
en función de lo que ya estuvieron practicando, que para el coseno de x igual a 1/2 positivo vamos a tener dos soluciones si consideramos la vuelta completa, y para el coseno de x igual a menos 1/2 vamos a tener otras dos soluciones si consideramos la vuelta completa. Uno pensaría que el ejercicio nos va a dar 4 soluciones, pero cuidado porque esto puede hacer que eso cambie al final, ¿sí? Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es trabajar la parte positiva y la parte negativa por separado. Entonces, para la primera parte, si decimos coseno de x igual a 1/2, tenemos que pensar entonces que el coseno es positivo y que deberíamos trabajar en el primer y cuarto cuadrante. Pero en realidad, ¿en qué cuadrantes trabajamos? Como esto me está marcando aquí que estamos considerando solamente el primer y segundo cuadrante, para este caso solamente vamos a considerar entonces el primer cuadrante. Ponemos aquí cuadrantes y para este caso solamente vamos a considerar el primero por la condición inicial del ejercicio. Fácilmente de aquí sale que x1 tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿Qué valor del primer cuadrante hace que el coseno sea igual a 1/2? Sabemos que es el coseno de 60, es decir, pi sobre 3, y es la única solución que obtenemos para el lado positivo. Si vamos a la otra alternativa y pedimos que el coseno de x sea igual a menos 1/2, pensaríamos que las soluciones van a quedar en el segundo y en el tercer cuadrante. Pero, al igual que hace rato, como la condición inicial del ejercicio es que la solución en x esté en el primer o en el segundo cuadrante, en este caso el único cuadrante que vamos a considerar es el segundo. Con lo cual, la segunda solución, ¿cómo nos queda? Utilizando la relación de equivalencia para el segundo cuadrante, vamos a decir que x2 va a ser igual a pi, ¿sí?, menos pi tercios. Con lo cual, esto nos queda 2 tercios de pi. El conjunto solución de este ejercicio termina quedando pi tercios 2 tercios de pi. Bien, mostramos este ejemplo entonces para que vean que modificar el intervalo donde está x modifica obviamente el conjunto solución. Eso es algo a tener en cuenta a la hora de resolver un examen, porque a veces aparece como una especie de trampa el que esté modificado esto y consecuentemente esté modificada la solución. Bueno, por último, ahora sí, pasemos a un ejemplo donde se vea el trabajo con ángulos múltiples. En este caso vamos a trabajar con un ángulo doble, pero la idea funciona para ángulo triple o cualquier múltiplo que aparezca. Borro aquí y ahora colocamos el ejemplo en cuestión. Bueno, más que un ejemplo, este es el ejercicio 16, inciso C de la cartilla, que nos decía 2 por el coseno de 2x menos raíz de 3 igual a 0. Y volviendo al anterior, en este caso vamos a volver a marcar que x en este caso tiene que estar comprendida en el intervalo entre 0 y 2pi, que suele ser el caso común, pero como mostré en el caso anterior, también puede cambiar eso. Bueno, aquí el ejercicio, la primera parte no tiene mayor dificultad. Haciendo el despeje correspondiente nos termina quedando que el coseno de 2x es igual a raíz de 3 sobre 2. Y uno podría encontrar rápidamente los ángulos que hacen que el coseno me dé raíz de 3 sobre 2. Pero aquí, al aparecer el 2 multiplicando a la x, tenemos que tener cuidado con respecto a este intervalo
y a la cantidad de soluciones. Lo que se hace es generalmente volver a proponer un cambio de variable. 2x vamos a decir que va a ser igual a z, y con este cambio de variable nos queda entonces que el coseno de z va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Aquí el primer error que suelen cometer es, trabajan esto igual que en el caso anterior, lo cual está perfecto, sacan dos soluciones para z, lo cual está perfecto, y con esas dos soluciones vuelven al cambio original y sacan dos soluciones para x. Pero resulta que este ejercicio en realidad tiene 4 soluciones. ¿Por qué? Porque mientras x está entre 0 y 2pi, es decir, mientras x da una vuelta, en realidad z está dando 2 vueltas. En la primera vuelta encontramos 2 soluciones para z y en la segunda vuelta vamos a encontrar 2 soluciones más. ¿De dónde sale eso o cómo lo pueden ver? Eso se ve trabajando aquí. Esto nos está diciendo básicamente que x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2pi. Si z es igual a 2 por x, multiplico todo por 2 y ¿qué obtengo? 0 por 2, 0. Menor o igual que x por 2, 2x. Menor o igual que 2pi por 2, 4pi. En definitiva nos queda que z tiene que ser mayor o igual que 0, menor o igual que 4pi. Es decir, z tiene que pertenecer al intervalo que va desde 0 hasta 4pi. Es decir, de 0 a 2pi una vuelta para z, de 2pi hasta 4pi 2 vueltas para z. Marquemos esto aquí para que pueda ocupar este espacio para hacer la resolución, pero básicamente a lo que vamos es que mientras x da una vuelta, z tiene que dar 2 vueltas por esta relación de aquí. Si por ejemplo el caso fuese un ángulo triple y esto fuese un 3 y aquí fuese un 3, z debería estar entre 0 y 6pi sería en ese caso. Bueno, borramos aquí y comenzamos a resolver. Dejo ese sí ahí arriba. ¿Y qué tenemos? Vuelvo a escribir lo mismo. Coseno de z es igual a raíz de 3 sobre 2. Y la parte de encontrar los dos primeros z, es decir, para la primera vuelta, ya lo sabemos. Tenemos un valor positivo de coseno, es decir, que los cuadrantes donde tenemos las soluciones van a ser el primero y el cuarto, y z1 va a ser igual a ¿cuánto? Para el primer cuadrante, ¿qué valor del coseno me da raíz de 3 sobre 2? Sabemos que es 30 grados, es decir, pi sobre 6. ¿Bien? Y para la segunda solución, que va a estar en el cuarto cuadrante, como dijimos que se obtenía, haciendo 2pi, es decir, 360 grados, menos el ángulo en cuestión, y esto me queda 11 sextos de pi. Estas dos son las soluciones para z en la primera vuelta. Ahora necesito encontrar las soluciones para z en la parte que va de 2pi a 4pi, es decir, en la segunda vuelta. Tengo que encontrar cuánto vale z3 y tengo que encontrar cuánto vale z4. ¿Cómo se hace para añadirle una vuelta? Volvemos al círculo trigonométrico, ¿sí? Y aquí, si ustedes observan, si estoy parado en este ángulo, ¿bien? Y doy un giro completo de 360 grados, es decir, de 2pi, vuelvo exactamente a la misma posición. Es decir, que 30 grados tiene las mismas relaciones de seno, de coseno, de tangente que
si tomase 30 grados más 360, es decir, 390 grados. Si repetimos lo mismo allá, entonces Z3, para que me dé exactamente lo mismo, lo vamos a obtener como 2pi, es decir, una vuelta completa, que se le da al ángulo Z1. ¿Sí? Haciendo el cálculo rápidamente, esto nos queda 13, ¿sí? 12avos de pi, 13 sextos de pi, ¿sí? Y el Z4 se obtiene de la misma forma, vamos a sumarle una vuelta completa al ángulo Z2, ¿sí? Con lo que Z4 nos va a quedar igual a 2pi, o sea, 12 sextos, más 11 sextos, nos queda 23 sextos de pi, ¿sí? Y estas dos son las soluciones para Z en la segunda vuelta. Por último, volvemos a marcar, igual que en todos los casos que hicimos un cambio de variable, que la solución tiene que darse respecto a la variable x y no a la variable z. Otra cosa que les puede estar generando dudas es que los valores que encontramos para z, sobre todo para z3 y para z4, se pasan de 2pi. Sí, justamente porque lo estamos haciendo tomar en la segunda vuelta. Pero cuando volvamos aquí y dividamos por 2z para encontrar x, las 4 soluciones van a quedar en el intervalo pedido. Eso lo hacemos aquí. Bueno, si quieren lo hagamos aquí. Borremos esta parte y lo trabajemos aquí. Bien, tenemos 2x igual a z. Es fácil ver que x es igual a z sobre 2. Y al dividir cada z por 2, lo que vamos a obtener son las 4 soluciones. x1 nos va a quedar pi sobre 12. x2 nos va a quedar 11 doceavos de pi, ¿sí? x3 nos va a quedar, tenemos allá 13 sextos, o sea, 13 doceavos de pi. Y x4 nos va a quedar, si es 23 sextos, al dividirlo por 2 nos va a quedar 23 doceavos de pi. Aquí, si se fijan, efectivamente ninguna de las 4 soluciones queda fuera de este intervalo. Fíjense que 2pi es equivalente a 24 doceavos, o sea que esta, que es la más grande, no queda fuera del intervalo. Lo último que queda por hacer es dar el conjunto solución, y en este caso tenemos pi sobre 12, 11 doceavos de pi, 13 doceavos de pi y 23 doceavos de pi, ¿sí? Con eso el ejercicio queda completamente resuelto y a modo ya de cerrar la idea, vuelvo a remarcar, este cambio de variable es importante y este número que sale de aquí me marca la cantidad de vueltas que tengo que considerar para z, siempre que x esté en la primera vuelta. Si x tiene que estar entre 0 y 2pi, z tendrá que estar entre 0 y 4. Si aquí fuese un 3, z entre 0 y 6pi. Si esto fuese un medio, por ejemplo, cosa que puede pasar, consideraré la mitad para z, z entre 0 y pi, por ejemplo. Bueno, esa es la clase y espero que les haya servido.